Muy buenas, ¿cómo están? En esta ocasión les estoy trayendo un nuevo video. Este sería el video en versión español de uno que ya he subido la semana pasada sobre autenticación y autorización con JSON Web Tokens hecho como se debería utilizando una aplicación de React y un servidor de Express. La idea de esto va a ser ver cómo podemos hacer este flujo de lo que es la autenticación, esa primera vez que nos logueamos, y las posteriores autorizaciones, que son cada vez que solicitamos información ya estando logueados, utilizando el estándar que hoy en día es JSON Web Token, pero hecho de una manera particular que es, como yo le digo, como se debería. Porque hay un montón de maneras de manejar este proceso tan común en cualquier aplicación que usamos en el día a día, y hay tantas, pero tantas maneras que queda realmente muy difusa una manera correcta, una manera segura para poder hacer este proceso. Así que la idea va a ser esa, que podamos hablar un poquito de las cuestiones de confiabilidad de nuestro proceso, podamos hablar de cómo son los flujos de las idas y las vueltas, del request, el response, dónde almacenamos esta información, el JSON Web Token, cómo lo conformamos, qué información le damos, para poder hacer un proceso súper seguro, un proceso que cumpla con todo lo que nosotros estamos esperando y que está al nivel de nuestra aplicación, ¿no? Esto es algo que muchas veces inclusive hasta hemos hablado en el trabajo con gente que trabaja haciendo este proceso desde antes de que yo naciera. O sea, no es algo que una conversación nueva, sino que es una conversación que viene desde hace un tiempito también. Así que está bueno que lo podamos empezar a encarar nuevamente, pero poniendo todas las cosas sobre la mesa y poder darles yo la experiencia que he tenido con este proceso y cómo lo fuimos detallando, cómo lo fuimos armando, haciendo la arquitectura para poder llegar a un resultado como el que vamos a ver hoy. Así que acompáñenme, vamos a empezar el tutorial, ¿sí? Para esta vez vamos a tener que saber tres cosas. La primera es que este no es un tutorial para principiantes, ¿sí? Si están viendo este video, estaría esperando que ustedes entendieran estas tres cosas de entrada, ¿sí? Para que estemos en la misma página. La primera es que tengan una noción de cómo funcionan las cookies. Ustedes saben, las cookies son este almacenamiento que tiene el navegador, que nos provee a nosotros los desarrolladores para almacenar cierta información sensible en la mayoría de los casos, ¿ok? Esta información sensible no es información confidencial, son dos cosas muy distintas, sino que es información que podría usarse para, por ejemplo, robar una sesión. Entonces, es una información que tiene que estar asegurada de cierta manera, y ahí entran las cookies como una respuesta a la ausencia de protección que pueden tener algunos lugares, como serían el local storage o el session storage, ¿ok? Entonces estaría bueno que para ver este video estén entendiendo qué son las cookies, cómo funcionan, qué atributos tienen por lo general, ¿sí? Esto del path, domain, same site, que algo vamos a charlar acá durante el video, pero está bueno que de entrada lo puedan ver. Después es saber cómo funciona un JSON Web Token. Ustedes saben que tienen la página jasonwebtoken.io, donde podemos ver todo el estándar de JSON Web Token, cómo está compuesto, e inclusive copiar y pegar acá dentro un JSON Web Token y ver el contenido, ¿sí? Este es lo que teníamos acá, el debugger. Ustedes pueden venir a esta parte que es como un playground para jugar con el JSON Web Token. Acá en la parte de Encoded vamos a ver todo lo que es un JSON Web Token que se conforma por tres partes, ¿sí? La parte del header, la parte del payload y finalmente la parte del signature. El header dice cómo está conformado el algoritmo de encriptación. El payload es el contenido que va a tener el JSON Web Token, realmente es la información, ¿sí? Que lo podemos ver acá. Y finalmente el signature es para ver si el JSON Web Token es o no es válido, ¿sí? La idea del JSON Web Token es súper importante tener presente. No es ocultar información, porque ven que si lo copiamos acá podemos ver tranquilamente la información. La información no está oculta, así que es muy importante que nunca incluyamos información confidencial dentro de un JSON Web Token, por ejemplo la contraseña de un usuario, sino que es para saber si el JSON Web Token que me están mandando es auténtico. ¿A qué me refiero con que sea auténtico? Bueno, yo servidor voy a generarle al frontend un JSON Web Token. Y cuando el frontend me vuelva a mandar ese JSON Web Token, yo tengo que saber que este JSON Web Token con esta información es auténtica, que la solicitud le está haciendo mi frontend con un dato que yo le pasé inicialmente y no con un dato que alguien más le pueda haber pasado, ¿no? Saber que el origen de este token, el origen de esta, llamémosle como clave de sesión, que no lo es realmente, pero podemos dar una analogía,
es realmente algo que yo he creado. Yo como servidor he creado para el frontend y el frontend no modificó esa información. No modificó la firma, no modificó el algoritmo de encriptamiento, ni modificó el nombre que viene dentro de este objeto, por ejemplo, acá el John Doe. ¿Ok? Entonces podemos saber que este tráfico que va y viene entre el frontend y el backend es siempre el mismo y es auténtico. No así estamos asegurando datos. Así que por favor cuidado cuando armen sus JSON Web Tokens de no incluir información confidencial. Y finalmente, creo que esto es algo bastante intuitivo, es cómo construir una app sencilla con React y un servidor con Express. ¿Sí? Nosotros vamos a estar usando un ejemplo de una aplicación que ya tengo construida, súper sencilla, no tiene ni siquiera estilos, con React, que es un login y un bienvenidos, y el servidor con Express, que es el que va a estar respondiendo las solicitudes para que podamos ver una demo de todo lo que vamos a estar charlando acá. ¿Sí? Todo el código va a quedar también en la descripción de este video para que ustedes lo puedan acceder desde GitHub. Finalmente, para terminar la parte de la introducción y poder pasar sí a la parte importante de este video, he creado acá una serie de 3 axiomas. Vieron como en matemáticas cuando empezamos a desarrollar una teoría, empezamos a desarrollar algún concepto, siempre algún axioma tiene que existir. Este axioma es un concepto que tenemos que dar por asumido que es así y que es como la verdad fundamental de toda la teoría que le continúa, ¿no? Entonces, acá yo he declarado lo que van a ser para mí los 3 axiomas de un proceso con JSON Web Tokens, que son súper importantes que siempre sean así, porque si alguno de estos 3 falla, o no lo consideramos un axioma y lo hacemos de alguna manera distinta, posiblemente el proceso también caiga, ¿no? Y con él toda la seguridad y todo lo que realmente queremos garantizar con esto, ¿no? Entonces, el primer secreto es que cuando nosotros generamos un JSON Web Token, utilizamos una clave, ¿sí? El JSON Web Token se genera utilizando una clave que debería ser secreta, ¿verdad? Esta clave se guarda en la última parte de nuestro JSON Web Token y es la que ponemos acá para ver si la clave es correcta o no. Por ejemplo, acá me dice la página que este token es válido, ¿verdad? Porque estoy usando esta clave que es your 255-bit secret. Una clave que le ponen de ejemplo. Pero si ahora yo le pusiera acá otra clave, por ejemplo, hola, van a ver que esta parte cambia. Miren que yo escribo acá, va cambiando esa parte, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es generarme un nuevo token para esta nueva clave. Si yo ahora copio esto y le cambiara y le pusiera otra clave para probar, y esa clave no coincide con la clave original, entonces el token no es válido. Podemos decir que no es auténtico. No lo hemos generado nosotros porque no corresponde la clave que tiene guardada el token con la clave con la que yo quiero probar. Es lo mismo que pasa con un proceso de un login. Cuando yo pongo la clave de un usuario, estoy esperando que esa clave sea la misma que la que el usuario tiene guardada en su base de datos. Si yo pongo una clave que no es la clave que está generada, entonces ese usuario está incorrectamente iniciando sesión, ¿sí? No debería iniciar sesión. Acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros para generar el token generamos también una clave que tiene que mantenerse secreta. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos nosotros de generar un token y decir sí, el token es nuestro, es poniéndole esa clave única, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces, si nosotros esta clave no la hacemos única, hacemos que sea algo muy predecible o por el contrario la publicáramos en internet o en cualquier otra parte, ¿qué va a pasar? Me gusta mucho dar el ejemplo de una economía, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una economía todas las personas tienen una máquina de imprimir dinero? Bueno, pasa que el dinero ya no vale nada. El dinero va a empezar a ser un papel que cualquiera puede imprimir y cualquiera puede tener, entonces pierde el valor. Acá pasaría lo mismo. Si yo tengo el secret key, o todos en realidad tienen el secret key, todos pueden generar tokens válidos para mi aplicación. ¿Y cuál es el valor del token? Se pierde la esencia del token. Entonces necesitamos algo que haga que ese token sea único y solamente el servidor pueda generarlos. Entonces, esta secret key, que es la que se usa para generar el token, debe mantenerse secreta. Normalmente en los servidores de Express y de Node lo vamos a guardar dentro de un punto .env que, de más está decir, no debería nunca subirse a un repositorio de GitHub. ¿Ok? Pasando al segundo, es que las cookies deben configurarse adecuadamente. Creo que esto queda bastante evidente cuando hemos hablado del tema de las cookies, nos provee varias cuestiones de seguridad importantes, que si no las aprovechamos no tiene sentido utilizar las cookies y deberíamos usar cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los atributos específicos que deberíamos tocar con las cookies para poder configurarlas adecuadamente en este proceso, ¿ok? Para terminar, esto es algo que muchas veces es medio
conflictivo, sobre todo en los que están empezando recién con lo que es la autenticación y autorización, es que cuando nosotros generamos dos aplicaciones que viven por separado, por ejemplo el frontend de React que viva en Netlify y el backend con Express que viva en Render, Vercel o alguna otra plataforma, estamos generando dos aplicaciones o dos servicios que viven en dos partes totalmente separadas. Y por estándar, la web no puede comunicar, no puede enviar datos sensibles entre dos dominios, ¿sí? Dos lugares que están separados en Internet, que no son el mismo. Entonces, ahí es cuando aparece CORS, Cross Origin Resource Sharing, ¿sí? Es este mecanismo, este estándar por el cual no se permite de entrada que se comuniquen dos dominios distintos. Pero cuando nosotros establecemos una configuración específica, le podemos decir a nuestro backend que sí acepte cualquier cosa que venga de otro dominio y que pueda devolverle a otro dominio. Es decir, el CORS lo vamos a configurar desde el lado del backend. El problema es que lo que normalmente hacemos cuando hacemos este tipo de aplicaciones que viven en dominios separados es que estos dos dominios van a poder comunicarse entre ellos, pero CORS está abierto. ¿Qué significa que esté abierto? Significa que podemos aceptar solicitudes desde nuestro frontend o desde cualquier otro sitio. Nosotros dejamos CORS abierto para que cualquiera pueda venir a solicitar esa información. Esto claramente no es algo que nosotros queramos incluir en un patrón tan seguro como el que estamos planteando. No queremos que cualquiera con su página rusa venga e intente acceder a nuestro backend. Nosotros tenemos que poner tantos filtros, tantas capas, como sea posible. Esto lo vamos a lograr limitando cuáles son los dominios que pueden acceder a nuestro servidor y, bueno, excluyendo todo el resto, ¿verdad? Entonces incluiríamos como dominios que pueden acceder al servidor, por ejemplo, al localhost, cuando estamos en el entorno de desarrollo, cuando estamos programando nuestra aplicación, y el dominio de nuestro frontend. No deberíamos incluir ninguno más porque nadie más debería poder acceder a nuestro backend. Entonces ahí ya estamos limitando con dominio, podríamos limitar además con IP, podríamos limitar con el tipo de solicitud, podríamos limitar de un montón de maneras para ser más robusto y proteger mucho más nuestro backend. Entonces, si tenemos bien en claro estas tres ideas, estamos todos de acuerdo con que esto es fundamental a la hora de plantear este tipo de procesos, entonces podemos continuar ahora sí a ver cómo estamos realizándolo, ¿sí? Caso contrario, yo les recomendaría que por favor vayan, vean un video de las cookies, vean un video de CORS, si es que todavía tienen problemas con CORS, y un video de JSON Web Token, si están buscando algún recurso que los pueda orientar un poquito más, y recién volvamos para acá teniendo ya esos conceptos presentes y podamos estar todos en la misma página y estar de acuerdo en lo que sigue, ¿sí? Muy bien, continuemos con el proceso. Quiero empezar describiendo un flujo que es con el que nosotros la mayoría de las veces arrancamos cuando vemos por primera vez este proceso. En este flujo, nosotros generamos primero que nada un login, ¿verdad? Viene desde frontend, React, nuestra aplicación, un post a una ruta login del backend, ¿verdad? Acá nosotros le vamos a mandar un username, dos puntos Pepito, por ejemplo, y le vamos a mandar esto todo dentro del body, ¿verdad? El body del post. Le mandamos un username Pepito y un password, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Bien, todo esto lo mandamos por el body en el post login. Una vez llega al backend, el backend lo que va a tener que hacer es, bueno, revisar, ¿están estos datos correctos? Sí, no. Sí, va a la base de datos, revisa, qué sé yo. Y vamos a suponer que los datos están correctos, ¿ok? Entonces, el username coincide, el password coincide. Lo que vamos a hacer es devolver, esto lo voy a borrar un segundo. Lo que vamos a hacer es devolver una respuesta 200, ¿bien? 200 es el status code para decir que está todo correcto. Y le vamos a devolver dentro del body de nuestro backend, ¿sí? De lo que está devolviendo el response, un token, ¿sí? Con algún valor, ¿verdad? Vuelve el body con ese token. Este token es un JSON Web Token con la información del usuario relevante para la sesión. Ya hemos dicho que tiene que ser información que no sea confidencial, ¿ok? ¿Qué solemos hacer nosotros cuando arrancamos viendo autenticación y autorización? Bueno, este token lo vamos a almacenar dentro de nuestro local storage, ¿verdad? Lo vamos a guardar dentro de una variable token, ¿sí? Con el valor que tenga ese JSON Web Token. Ya saben que el local storage, de la misma manera el session storage, cualquiera decidan utilizar, nos permite guardar, es como una pequeña base de datos clave-valor, nombre, valor, y el valor es un string, ¿sí? Es siempre una cadena de texto. Entonces no tiene ninguna otra propiedad y es simplemente un almacenamiento súper sencillo. ¿Qué hacemos ahora con este token? Bueno,
La próxima vez que nosotros queramos solicitarle algo al backend, por ejemplo, hacemos acá un get y queremos conseguir, no sé, un listado de usuarios, ¿no? Queremos conseguir un listado de usuarios, nosotros le mandamos acá, pero también le mandamos este token dentro de lo que sería un header. Ya saben, los headers son esa información que viaja adicional, ¿verdad? No solamente lo que va en el body, sino información de la petición. Le mandamos un header que se va a llamar authorization y dice bearer. Y ahí va el token, ¿verdad? Este header authorization, header de autorización, lo que va a mandar es una palabrita que se llama bearer, que indica qué tipo de token es, espacio y el valor del token que teníamos almacenado en el local storage. Entonces, en cada petición que nosotros hagamos, mandamos un header authorization bearer con el valor de ese token. Entonces, esto llega a Express y lo primero que va a hacer Express es validar si este token que está viniendo acá es válido o no, ¿verdad? ¿Cómo validamos que un token sea o no sea válido? Bueno, tiene que cumplir dos criterios. El primer criterio es que el token haya sido generado por Express, es decir, que Express en algún momento, con una cajita, haya generado ese JSON Web Token, no se ve nada, haya generado ese JSON Web Token y mandado acá, ¿verdad? ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, gracias al secret key. Express tiene su secret key, pongámosle acá, secret key, con la que generó el JSON Web Token y la que mandó hacia el frontend. Entonces, cuando este token vuelve hacia Express, va a corroborar que ese token es válido utilizando la secret key que tenía acá guardada. Y ahí va a venir una función que dice si este token es válido, le hemos generado con este secret key, o no es válido, este token no fue generado con este secret key, ¿verdad? Que es lo que hace básicamente este signature verified. Acá lo vemos en línea, después lo vamos a ver en la aplicación funcionando. Una vez que pasa ese control, tiene que decir, bueno, che, ¿y este token sigue sirviendo o no? Porque realmente los tokens no pueden ser ilimitados, o sea, no pueden durar de acá a 50 años. Tienen que durar de acá a 1 hora, 2 horas, un día, 30 días, dependiendo del tipo de aplicación, cuánto tiempo queremos persistir una sesión, ¿ok? Vamos a suponer que el token dura 1 hora. Bueno, va a venir el token y dentro de la información del token también viene cuánto dura. ¿Ven? Dentro del payload tenemos algunos campos que son exclusivos del token. Por ejemplo, IAT es un campo que siempre va a venir dentro de los JSON Web Tokens que dice cuándo fue creado este token. Y acá a la derecha el tiempo. Me dice que fue creado el 17 de enero del 2018 a las 10:30 de la noche, hora estándar de Argentina. ¿Ok? Este token no tiene expiración, pero podría tener otro campo acá adentro que diga cuándo expira. Vamos a suponer que le pusimos una expiración de 1 hora, entonces lo que va a hacer Express es decir, bueno, este token que expiraba en 1 hora, ¿ya expiró o no expiró? Bueno, supongamos que no expira, el control lo pasa correctamente. Y una vez que pasa este control de los tokens, ¿ok? Recién entonces va a venir y va a procesar toda la información que realmente quiere conseguir el usuario desde el endpoint, que sería el get users. Y ahí recién entonces se le va a devolver la información hacia el frontend con el body, bueno, con todo lo que está esperando el frontend, ¿no? Body, acá que venga users, 2 puntos y bueno, una regla de usuarios, ¿no? Pero está todo ese control previo, está todo el decir, bueno, es el token válido, y válido ya sabemos, lo generé yo, es auténtico y sigue su duración de vida activa, ¿bien? Y recién una vez que pasa esos controles, que lo saca desde el header authorization, puede hacer todo el procesamiento real del endpoint y devolver la información. Y esto se va a repetir un montón de veces, ¿sí? Un montón de veces, hasta que eventualmente, supongamos que hacemos esto de vuelta, eventualmente, no sé, vuelvo a solicitar ahora otro campo. Vamos a solicitar barra logs. Queremos ver los logs, no sé, cualquier cosa. Mandamos el token, excelente. Va a venir el backend y va a decir, bueno, a ver, el token, ¿lo hemos generado nosotros? Sí, lo hemos generado nosotros, mismo token, exactamente lo mismo. Pero resulta que pasó 1 hora y media desde que este proceso arrancó. Entonces, este token ya no es válido. No cumple los dos controles, porque ya no estamos en el tiempo de vida del token. El token expiró. Entonces, nunca puede hacer la segunda parte, que es la parte del procesamiento del endpoint, porque de por sí, la persona que quiere ingresar, que quiere acceder a este dato, ya no lo puede hacer. Entonces acá ponemos una barrera de fuego y le decimos, hasta acá llegaste, no podés avanzar con la petición.
Y esto lo hacemos devolviendo un código de respuesta que se conoce con el número 401, que es unauthorized. Significa no estás autorizado para hacer esta petición. Básicamente, vos no sos un usuario que pueda acceder a esta información. No está detectando que exista una sesión activa, ¿bien? Este no hay que confundirlo con otro que es 403, que es forbidden. ¿Sí? El estado forbidden es, yo detecto que vos tenés una sesión, sos un usuario activo, pero vos precisamente no podés acceder a este recurso. A diferencia del 401, que es decirte, yo no estoy detectando que vos tengas una sesión activa, no estás logueado para mí, entonces no podés acceder a esto, ¿bien? En este caso tendría que ser el 401 porque si bien detectó que hay un token, este token no sirve, entonces no hay una sesión, no hay nada de por medio que te diga sí, perfecto, puedes pasar. Entonces devuelve este 401 unauthorized. ¿Y qué le indica esto al frontend? Bueno, en el frontend tenemos que tener un mecanismo que cuando reciba un código 401 tiene que generar el proceso de logout. ¿Sí? Tiene que ejecutar, perdón, el proceso del logout. Logout significa que te saque de la pantalla donde estás y te vuelva a llevar a la pantalla de login para volver a iniciar sesión. Al volver a iniciar sesión vamos a tener de vuelta otro token por la siguiente hora, todo el flujo va a continuar exactamente igual hasta que se vuelva a vencer, vuelvas a loguearte y así sucesivamente, ¿no? Bueno, es un proceso que es bastante intuitivo, se entiende fácil, creo que no hay mayores dificultades con esto, pero para el usuario no es un proceso cómodo, porque si estamos poniendo un access token que se revoque cada una hora el usuario va a tener que reloguearse y la verdad que es muy muy incómodo hacer eso, porque imagínate que ni siquiera es un usuario que está con la pantalla inquieta y a la hora intenta algo, es un usuario que está, por ejemplo, en la aplicación de un banco está cada 2 minutos haciendo algo, una transferencia, se fija el estado de cuenta, hace un depósito, todo el tiempo, cada 2 minutos. Y en algún momento, en alguno de esos procesos, va a cumplirse la hora y Tuki lo elimina al usuario de este flujo en el que estaba y lo tira a la página de logout, capaz que interrumpiendo una operación importante. Entonces no es algo cómodo para el usuario, tampoco sería una solución poner un access token que dure 50 días, porque ahí estamos permitiendo que si el usuario se olvidó de cerrar sesión, ese token no importa, va a durar 50 días. Alguien más viene, se sienta en esa computadora y está con la sesión activa de su usuario. Entonces tampoco le podemos dar tanta libertad. No hay un número mágico para decir el access token debería durar esto o debería durar lo otro, porque realmente depende de cada aplicación y depende de los niveles de seguridad que implementemos en la aplicación. Así que una solución a este esquema es la de utilizar dos tokens. Y ahora vamos a ir con la explicación realmente que es cómo hacer correctamente este proceso con dos tokens en simultáneo. Acá reiniciando un poquito el ejemplo que teníamos recién, lo único que cambio es que en vez de hacer local storage, acá vamos a tener las cookies, ahora vamos a ver por qué. Hacemos que la aplicación de React mande un post login con los mismos datos, username y password a la aplicación de Express. Express va a decir, bueno, a ver, estos datos son válidos, voy a la base de datos, vuelvo, etcétera. Suponiendo que los datos son válidos, lo que va a hacer Express es devolver un estado 200 OK, pero esta vez lo va a devolver con una información ligeramente distinta. ¿Por qué? Porque va a devolver dos partes. Primero que nada, en el body nos va a devolver un token, pero ya no lo vamos a llamar token nada más, sino que va a ser un access token, porque como hemos dicho, tenemos ahora dos tokens y tenemos que diferenciar uno del otro, ¿no? Entonces vamos a tener un primer token que se va a llamar access token, que va a ser un JSON Web Token de siempre, ¿sí? Este vendría a ser un equivalente al token que nos mandaba el anterior. Misma información, mismos datos. Esto viene dentro del body. Y vamos a tener, por otro lado, un header que nos va a devolver la respuesta, que es un header que se llama setCookie. Este header lo que va a hacer es guardar una cookie del lado del cliente, en las cookies del navegador, con los valores que vemos acá. Bien, entonces vamos a guardar una cookie llamada refresh token con un valor que es el valor que vamos a tener después del igual. ¿Sí? Este es un formato muy estándar que se utiliza en este header setCookie. Entonces, Express manda este header y el navegador, cuando llega esta información, este response desde Express, lo que va a hacer es decir, bueno, hay un header setCookie, tiene este nombre y va a tener este valor y estas propiedades, ¿no? Porque al final de esta parte vienen algunos atributos de las cookies. Bueno, lo que va a hacer el navegador es decir, listo, guardo dentro de mis cookies una cookie llamada, como aparece acá, refresh-token con ese valor.
que guarde el refresh token dentro de las cookies, bien, ya vamos a ver dónde vamos a guardar el access token, eso lo voy a dejar un ratito pendiente, pero de momento vamos a decir que el access token lo vamos a guardar acá, en la aplicación de React. Entonces, estamos almacenando el access token y el refresh token del lado del cliente de manera separada, vamos a ver ahora por qué, ¿ok? Pero es súper importante ahora este segundo token que se llama refresh token. Ahora, ¿por qué tenemos dos tokens? ¿Qué es lo que ganamos haciendo esto? Primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Así que voy a venir acá que tengo preparada este cuadro comparativo muy sencillo, donde tenemos del lado izquierdo lo que es el access token y del lado derecho lo que es el refresh token. La principal diferencia recae en su uso, ¿bien? El Access Token, igual que el token que teníamos recién, nos va a permitir acceder a la información, ¿sí? Es el token que vamos a mandar dentro del header Authorization, con el que vamos a autenticarnos y autorizar cada una de las peticiones que hacemos nosotros en nuestra aplicación. Mientras que el Refresh Token nos va a permitir refrescar el Access Token. ¿Qué significa refrescar? Bueno, pedir nuevos Access Token a medida que se vayan necesitando de manera automática. ¿Cómo vamos a lograr este proceso? Bueno, vamos a partir de que el Access Token va a tener una menor duración. Por ejemplo, vamos a decir que el Access Token va a tener una duración de 1 hora. Mientras que el Refresh Token siempre va a tener una duración ligeramente superior al Access Token. Puede ser media hora, pueden ser 15 minutos o pueden ser 5 días, ¿sí? Como les digo, va a depender de la aplicación. Pero para que vayamos al ejemplo concreto, digamos que va a tener una expiración de 2 horas. Entonces, el Access Token va a vivir durante la primera hora sin ningún problema. Pero una vez que culmine esa hora, bien, y quede todavía la otra hora del Refresh Token o el tiempo que sobre del Refresh Token, lo que podemos hacer automáticamente es utilizar el Refresh Token que todavía es válido para pedirle a mi servidor, che, mira, se me agotó el Access Token, pero te mando este Refresh Token para que veas que todavía estás logueado, es válido, devuélveme un nuevo Access Token, ¿ok? Entonces, este proceso de utilizar el Refresh Token para actualizar el Access Token y generar uno nuevo con una nueva duración es algo que ocurre continuamente todo el tiempo dentro de cada aplicación que nosotros tenemos que utiliza este esquema de login este esquema de autenticación y autorización. Lo vamos a ver un montón en las aplicaciones. ¿Cómo se refleja esto en nuestro gráfico? Bueno, muy sencillo. Vamos a hacer otra petición. Vamos a hacer el get users que teníamos hace un ratito. Vamos a poner get users. Bien. Y le vamos a mandar, acá voy a copiar este header. ¿Sí? Mandamos en los headers el authorization bearer token. Y en este caso sería el token, sería el access token. Le pongo así para que nos acordemos que estamos mandándole acá el access token, ¿ok? Entonces, Express va a ser el mismo control. ¿Es un token generado por mí? Sí. ¿Es un token que todavía está válido? Sí, perfecto. Proceso la información del endpoint y finalmente te devuelvo lo que vos estás esperando, que también lo voy a copiar desde acá. Ahora, cuando nosotros queramos hacer una solicitud donde este token ya haya expirado, que sería lo que continuaba acá, ahí está. Ahora pedimos los logs y le mandamos un token que esté vencido. Entonces va a venir el backend y va a decir, bueno, ¿es un token generado por nosotros? Sí, pero ¿es un token que esté válido todavía? No, porque expiró. Entonces, hasta acá vamos a tener exactamente el mismo flujo. Bien, va a devolver un 401 unauthorized a nuestro frontend. Pero nuestro frontend es inteligente. Sabe que cuando estaba logueado y después le devolvieron un 401, lo que tiene que hacer es intentar reloguearse utilizando el refresh token. Entonces, cuando reciba un 401, inmediatamente va a intentar hacer un post a una ruta, por ejemplo, /refresh token. Esta es una ruta declarada en el backend específicamente para refrescar el token del access token, ¿ok? Entonces le mandamos acá un post con refresh token y acá le vamos a mandar también un header que se llama cookie. Bien, y este header cookie va a tener el valor, por ejemplo, refresh token igual y el valor del token. Entonces, de esta manera estamos mandando un header que no se llama setCookie, porque setCookie lo que hace es establecer una cookie del lado del cliente, y nosotros ahora estamos yendo en el sentido contrario, estamos yendo del cliente al servidor, le estamos mandándole una cookie. Las cookies van a ver que muchas veces se conocen como credenciales también, porque es lo que mandan normalmente, son credenciales que te dicen, bueno, estás logueado o no estás logueado, y le manda tal cual la cookie que tiene guardada en
las cookies del navegador, ¿verdad? El refresh token, ya no el access token. Y en este caso no le va a mandar un authorization bearer token porque ya no es necesario que lo haga. Ya sabemos que ese token de autorización, ese access token, no sirve. Entonces simplemente va a mandar un header cookie con refresh token tanto. Cuando le mandamos las cookies dentro de un request, es lo que se conoce como credentials include. Cuando nosotros configuremos el fetch, lo que vamos a ponerle es esta propiedad credentials include para indicarle que tiene que mandar las cookies que tiene guardadas en el navegador, porque nosotros podemos opcionalmente mandar o no mandar las cookies. Para el caso del get users o el get logs, por ejemplo, no necesitábamos mandar esta cookie, porque el servidor no necesita este refresh token todavía, no lo utiliza. El único caso donde lo va a utilizar realmente al refresh token es cuando queramos acceder a este endpoint refresh token. Entonces recién entonces vamos a indicarle que vamos a mandarle las credenciales. Y así, de esta manera, se van a incluir automáticamente las cookies en la petición desde el cliente al servidor. Si no ponemos esta propiedad, estas cookies, si bien existen en el navegador, no se van a mandar automáticamente al servidor. Y aunque lo incluyéramos, sería en vano porque el servidor no va a utilizar esa información. Entonces, habiendo mandado esta cookie, lo que va a hacer el servidor es agarrar este token que viene por la cookie y va a decir lo mismo. ¿Es el token este generado por mí? Sí. ¿Está válido todavía? Y ahí nos tenemos que fijar en el tiempo de duración del refresh token. Y en este caso, como estamos entre la hora del access token y las 2 horas del refresh token, podemos decir que también es válido. Entonces el servidor va a preparar acá nuevamente una respuesta y lo que nos va a devolver es una respuesta casi que idéntica al post del login, donde va a devolver un 200 OK con un nuevo access token dentro de su body y además nos va a mandar un nuevo header set cookie con un nuevo refresh token. Entonces, este refresh token no solamente actualiza el access token, sino que también actualiza el refresh token para que ambos desde este momento tengan una duración de 0 y el access token sea válido por la siguiente hora y el refresh token sea válido por las siguientes 2 horas. Nuevamente, el frontend lo que va a hacer es almacenar esta cookie dentro del navegador y el access token nuevamente dentro de React, reemplazando los valores anteriores, y vamos a volver a intentar la petición original. Una vez que termina este ida y vuelta para refrescar el token, volvemos a intentar la petición original, y en este caso, mi backend va a decir si es válido, si está vivo todavía este token, tiene vigencia, así que le puedo devolver los datos que me pide sin ningún problema al front. Este sería el flujo completo por el cual nos vamos a manejar utilizando el Access Token y el Refresh Token. Esta parte del Post Refresh Token es algo que pasa todo el tiempo en las aplicaciones, pero no lo vemos porque es automático, ¿sí? El token se está actualizando automáticamente e impide que nosotros tengamos que estar relogueándonos cada una hora o cada el tiempo de duración que tenga este Access Token. Entonces, esto es súper cómodo para el usuario y además es muy seguro porque estamos usando dos tokens con el mismo nivel de seguridad y almacenándolos además en un lugar que va a ser muy seguro. Habíamos dicho que el refresh token lo vamos a almacenar en las cookies, que tiene varios parámetros de seguridad importantes, y el access token lo vamos a almacenar dentro de la aplicación. Ahora vamos a entrar a ver esta aplicación y vamos a ver dónde lo vamos a almacenar este access token, pero primero vamos a tocar un poquito lo que es el refresh token antes de saltar directamente al access token. Así que vamos con la aplicación de React. Bueno, acá tenemos una aplicación, como les dije, súper básica, no tiene ni siquiera estilos para que podamos enfocarnos en lo que es el proceso. Que dice bienvenido y nos pide un nombre de usuario y una contraseña. En este caso yo tengo un usuario creado llamado John y una contraseña que de momento no voy a revelar. Yo puedo iniciar sesión, voy a hacer el login y bien, ahí me dice Hi John, bienvenido y tengo la opción de hacer el logout. Acá a mi derecha tengo la pestaña de Network del navegador para que podamos ir viendo las requests que se están haciendo consecutivamente. La primera es esta request del login, ¿bien? Vamos a ver que se hizo hacia un localhost en el puerto 3000, que es donde está corriendo mi aplicación de Express. API B1 auth login es una petición post y devolvió un estado de 200. En el payload viajó el username y el password, ahí está mi contraseña, no pongan esa contraseña por favor. Y en la respuesta volvió, bueno, un objeto que tiene data y message, no importa, que dice login OK, y dentro del data viene este dato que es el access token. Yo voy a copiar este access token, bien, voy a copiarlo directamente desde el preview que es más fácil, y lo voy a pegar dentro de el playground que tiene acá JSON Web Token. Podemos ver que es un objeto la información que tiene
un issued at y un expires, que indica cuándo va a expirar el token, ¿bien? Podemos ver que fue creado el día de hoy, 22 de enero, a las 12:23 del mediodía, y que expirará a las 13:23 del mediodía, es decir, de acá a una hora. Este token trae también esta información del usuario, con el ID del usuario y el nombre. Vemos que no hay ninguna información confidencial porque ya ven de fácil que podemos robar este token, ¿sí? Robar la información del token. Entonces es un token súper sencillo, no tiene nada especial, solamente que le agregamos este campo de expiración. Además, si nos vamos a los headers y nos vamos a los response headers, es decir, la información que viaja desde la respuesta hacia el frontend, van a ver que hay un header que se llama setCookie, que es el que habíamos mencionado anteriormente, que trae este refresh token con un valor que este es otro token más. Si yo voy a copiar, fíjense de copiar hasta el punto y coma final. Y van a ver que tiene una información prácticamente idéntica al que tenía el anterior. Tiene el mismo user info y misma información del usuario, fue creado en el mismo momento, pero la diferencia es que ahora expirará dentro de 2 horas. Viene la única diferencia que va a tener este refresh token con el access token. Van a ver que este setCookie también trae no solamente clave valor, sino que después del punto y coma trae algunos atributos de las cookies que ahora vamos a ver en detalle, ¿bien? Bueno, esto podemos verlo también desde el lado donde dice headers, payload preview y así hasta el final donde dice cookies. Acá nos está indicando que la respuesta trajo una cookie llamada refresh token que va a tener el valor este que es el token en sí y después vienen algunos parámetros de los cuales algunos nos interesan más que otros. El dominio indica desde qué sitio, desde qué dominio vino esta cookie y hacia cuál se lo va a enviar cuando le agreguemos las credenciales, ¿no? Entonces, esta cookie se lo va a enviar al dominio localhost cuando sea necesario, cuando nosotros le indiquemos, porque de acá es de donde vino esta cookie. Path indica, bueno, desde qué dirección de mi dominio le vamos a mandar esta cookie. Podría ser, por ejemplo, /blogs para que solamente se lo envíe cuando sea un /blogs la dirección. Pero bueno, el path tiene algunas cuestiones de que no funciona del todo bien todavía porque durante la creación de las cookies fueron pasando muchos estándares que fueron rompiendo un poquito esto por incompatibilidades. Así que no nos detengamos tanto en lo que es el path. Después viene el expires. Bien, habíamos dicho que va a ser de acá a 2 horas, ¿bien? Acá aparece 17:23 porque está con el horario universal, pero si lo llevamos al horario de Argentina sería a las 2 de la tarde con 23 minutos para ser exactos. Después dice cuántos bytes ocupa este refresh token. Y después tenemos algunos atributos que sí son los que nos interesan, estos tres del final. HTTP only, secure y same site. Que una cookie sea HTTP only significa que es una cookie que no va a poder ser accedida desde el lado del frontend. Es decir, yo desde JavaScript o desde React no puedo acceder al valor de esta cookie. Si este value yo no lo puedo acceder. Yo no puedo ir a mi frontend, poner en JavaScript que acceda al valor de las cookies e intentar recuperar el valor o siquiera saber si esta cookie existe o no existe dentro de mi almacén de cookies en Chrome. Eso es porque está con este flag, este atributo, que dice que solamente va a ser HTTP only. Si nosotros venimos a la consola y ponemos document.cookie, vamos a recibir un string. Este string detalla todas las cookies que existen dentro de mi aplicación. Si yo me voy a Application y genero acá dentro de Storage Cookies una nueva cookie, por ejemplo, pongámosle acá prueba, y le doy un valor 1, 2, 3, 4, van a ver que si me voy a la consola y vuelvo a repetir esto, me va a decir que hay una cookie llamada prueba que tiene este valor. ¿Sí? La misma sintaxis que el setCookie. Ahora, no me lo está mostrando acá la cookie de refresh token, que es la primera que tenemos acá. Y no me lo muestra porque es una cookie HTTP only, es decir que JavaScript no puede acceder a este valor. Y esto va a ser muy importante para prevenir algunos ataques de los que vamos a hablar en el futuro, ¿bien? Perfecto, esto sería el HTTP only, es un flag muy importante. El otro flag es que sea segura, una cookie secure que sea verdadero o falso, ¿bien? Una cookie segura significa que solamente se va a transmitir esta cookie cuando las conexiones se hagan por HTTPS, ¿bien? El protocolo de transmisión de hipertexto seguro, ¿bien? Que es el estándar que hoy en día se maneja en la mayoría de los sitios. Van a ver que si le dan doble clic a un enlace, posiblemente les aparezca HTTPS, que indica que la conexión entre el destino y el origen es una conexión segura. Entonces, esta cookie no se va a mandar entre conexiones que sean HTTP únicamente.
En el caso de desarrollo, que es lo que estamos haciendo ahora, van a ver que el localhost está corriendo sobre, acá no se lo ve, pero en realidad está sobre HTTP nada más, ¿bien? No se lo ve. Pero como estamos manejando el mismo dominio, no va a haber ningún problema y si se manda esa cookie. Si ahora estuviéramos manejando dominios distintos, no estuviéramos en un entorno de desarrollo, este refresh token no se va a mandar cuando sea una conexión que no tenga HTTPS, ¿bien? Esto también es súper importante porque, bueno, las conexiones HTTPS requieren de un certificado SSL que le da cierta seguridad adicional a nuestra aplicación y a nuestras comunicaciones, garantizando también un filtro más para lo que serían los atacantes a nuestro sitio. Y finalmente, este atributo SameSite indica si esta cookie puede mandarse a otros dominios externos al dominio mismo de la aplicación. Nosotros lo vamos a configurar como none. None significa que no es necesario que sea el mismo sitio, porque como habíamos dicho tenemos dominios distintos para lo que es el frontend y el backend, y para que se puedan comunicar entre ellos y mandarse las cookies es necesario que le agreguemos este SameSite none. Después tiene otros dos valores, los valores son lax y el otro valor es strict, que es con mayúscula, strict, que va a tener distintas configuraciones dependiendo la seguridad que necesitamos implementar y la arquitectura que hayamos definido en nuestras aplicaciones. Nosotros, como dije, vamos a estar utilizando el SameSite none para poder comunicar entre sitios de dominios distintos. De ahí tenemos otros, por ejemplo, Partition Key y Priority, que realmente no interesan a nuestros fines de este tutorial. Entonces, volviendo acá, todo esto es lo que venía cuando nosotros hacíamos el login. Venía acá la cookie. Bien, y acá tenemos el response cookie, que es lo que nos devolvía este backend para setear en las cookies del navegador. Perfecto. Bueno, ahí claramente estamos logueados, vemos, dice hi John. Y cuando yo hago el logout, yo mando una solicitud de logout cuando muchos de ustedes me dirán, che, pero ¿por qué mandas un logout? No es necesario, es sencillo, o sea, tenés que borrar el token desde el cliente, que es el único lugar donde estamos guardando estado de sesión, porque el servidor no está guardando el estado de la sesión. Y ya está, es sencillo. Y es cierto, pero recuerden que nosotros desde el frontend no podemos tocar la cookie que sea HTTP only porque no sabemos siquiera que existe, no podemos borrar las cookies. Entonces lo que hacemos en el logout es decirle a nuestro backend, che, mandame otro atributo setCookie para borrarme la cookie que ya existe. Entonces, dentro del header del response, van a ver que hay un setCookie que guarda un refresh token con un valor vacío, con las mismas características que el anterior, pero con la diferencia de que va a expirar en 1970. Bien, esta expiración tan vieja lo que hace es decir al navegador, che, esto ya expiró, borrala. Bien, y el navegador lo que va a hacer es borrar esa cookie y ya no la vamos a tener dentro de nuestra aplicación. Bueno, eso es lo que hace esta petición del logout, realmente no hace nada más. Siempre teniendo presente que el estado de la sesión se está almacenando desde el lado del frontend y no desde el lado del backend. Yo refresco la página y van a ver que está cargando y finalmente me tira el welcome. Cuando yo refresco la página, van a ver que intenta acá conseguir un refresh token y me devuelve un 401. Bueno, esto lo vamos a entender bien cuando pasemos a ver la aplicación en sí, el código de la aplicación en sí, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, acá estoy dentro de mi aplicación. Es una aplicación de React súper sencilla, hecha con Vite, no tiene nada nuevo. Tengo acá lo que es el cliente y acá abajo lo que es el servidor de Express. Ahora estoy situado dentro del cliente. Cosa que les puedo decir, dentro del main.tsx, está hecho con TypeScript, tengo comentado lo que es el strict mode para que no veamos dos peticiones en simultáneo para el backend. Eso ya lo deberían saber desde React. De acá importamos app, este componente. Y este componente lo que va a hacer es, si está cargando, devuelve un cartel que dice cargando. Si estás logueado, te va a devolver la vista logueada que dice bienvenido y el nombre del usuario. Y si no, significa que no estás logueado, devuelve el formulario del login. ¿Cómo hace para detectar que estás logueado o no estás logueado? Bueno, es todo lo que tenemos acá y que vamos a ir desmenuzando de a poquito. Para empezar, yo lo que utilizo es un almacén global, un gestor global de estado, que se llama Substance. Esto lo pueden buscar en internet, es muy intuitivo, muy fácil de usar. Es una librería al estilo de Redux, pero mucho más simplificada, donde creamos estos almacenes, use stores, que tienen parámetros, por ejemplo, el count, y métodos que podemos usar para modificar estas propiedades iniciales, ¿no? Bueno, esto mismo es lo que estoy usando acá. Yo tengo stores y tengo una store creada que es el useSession, que es un store para manejo de la sesión. useSession crea una sesión de Substance que devuelve un objeto y este objeto es el almacén en sí, que tiene en este caso tres propiedades. La primera propiedad, y son todos los valores iniciales,
es el usuario, que arranca siendo nulo, porque arrancamos suponiendo que el usuario no está logueado. Otro booleano, que en este caso es isLoggedIn, que indica si es verdadero o falso, si está o no está iniciada la sesión. Y finalmente el access token, que arranca como null. Y acá es donde yo voy a guardar ese access token que yo decía, bueno, ¿dónde lo podríamos guardar, no? Bueno, va a ser en esta variable. Ya vamos a ver bien cómo vamos a manejar esta variable. Tenemos un método para el logout, al que ya vamos a volver, y vamos a ver ahora el método del login. Entonces, yo tengo el component login form, es un formulario muy sencillo, no tiene nada nuevo, que tiene un manejador de eventos en el onSubmit, fieldset, label e inputs con los nombres correspondientes, y un botón de tipo submit que tiene el login. Entonces, cuando se llama el evento submit, prevenimos el comportamiento por defecto. Por supuesto, había que agregar todas las comprobaciones de que el username tenga un formato válido, password también. Pero en definitiva, recuperamos esos valores desde el formulario y llamamos a este método login que teníamos recién desde el useSession, mandándole el username y el password. Este useSession lo que va a hacer en el método login es recibir ese username y el password y va a intentar hacer un fetch hacia la dirección de login de nuestra aplicación del backend, ¿bien? Y este fetch, recuerden que lleva dos parámetros, ¿sí? El primer parámetro es el endpoint en el que nos vamos a comunicar y el segundo parámetro es el objeto de opciones con el que nos vamos a comunicar. Acá le decimos que va a ser un método post, que headers va a llevar application.json como content type para poder mandarle un body en formato JSON. Ahí le mandamos el body, el username y el password. Y fíjense acá esta última propiedad súper importante que le estamos diciendo que incluya las credenciales en la petición. En este momento nosotros no tenemos un refresh token y no les vamos a mandar tampoco un refresh token. Entonces, ¿por qué decimos que incluimos las cookies dentro de la petición? Bueno, porque si nosotros no le ponemos esto, el servidor va a intentar respondernos con un set cookie y nosotros no estamos esperando una respuesta con cookies. Las cookies no estaban pensadas para esta petición. Entonces, cuando le agregamos las credenciales, tenemos que pensar siempre no solamente en lo que le estamos mandando, sino también en lo que vamos a recibir. Si estamos esperando que se reciba alguna cookie, alguna credencial, entonces tenemos que incluir las credenciales dentro de la petición, a pesar de que nosotros no le mandemos. Con solamente esperar una credencial, es necesario agregarle esto. Si no, de otra manera, va a mandar el backend la credencial, pero nunca la vamos a guardar en el frontend, porque nuestro navegador no estaba preparado para aceptar una credencial dentro de los headers. Bueno, verificamos si hubo algún problema con la petición, y si no lo hubo, vamos a extraer el access token desde el data, bien en res.json. Si no hubo access token, tiramos un nuevo error. Vamos a decodificar la información del token. Esto lo podemos hacer utilizando cualquier librería, o en mi caso lo hice utilizando esta función atob, bien. Accedemos a la información del access token, recuerden que está encriptada, bien. Y después guardamos esta función set, lo que hace es actualizar este almacén, guardando el nuevo access token con el nuevo valor, cambia isLoggedIn a verdadero, y el user con la información del user que acabamos de extraer desde este token. Y en el caso de que hubiera algún error, simplemente un alert que dice hubo un error intentando iniciar sesión. Nada más. Eso mismo es el flujo de el login cuando llamamos acá login username password. Una vez que este login se completa, lo que va a pasar es que se actualizan estos valores, access token, isLoggedIn y user, que genera que todos los componentes que estén suscriptos a alguno de estos valores se actualicen también, se vuelvan a renderizar. Y nosotros en app.tsx estamos suscriptos a los valores de isLoggedIn y al valor, este es un método en realidad, refresh token. Entonces, isLoggedIn cambió de false a true, entonces lo que va a generar es que se vuelva a renderizar este componente. Este componente tiene un isLoading que empieza siendo verdadero y acá un useEffect que va a verificar algunas cositas que ya vamos a volver. Entonces, se actualiza el isLoggedIn a verdadero, esta variable pasa a ser verdadero y va a mostrarnos ahora el login view en vez del login form. Y de esta manera estaríamos logueados en la aplicación. Para hacer el logout, muy sencillo, tengo un componente que se llama loginView, que extrae la información del usuario y el método logout desde el useSession. Entonces, acá vamos a tener un pequeño handle logout que se ejecuta cuando se haga clic al botón logout y llama a la función logout de mi useSession. Si no hay usuario, acá simplemente una cuestión de tipado, hacemos que no devuelva nada y acá demostramos hi y user.name, si extraemos la información del usuario desde el store. Esta función logout, este método logout, es un simple método que hace un fetch hacia la ruta del logout, mandándole en este caso un objeto que tiene un método post y credentials include, porque necesitamos decirle a nuestro backend que borre la cookie, ese era el objetivo de este logout. Así que para que pueda establecer un set cookie necesitamos decirle credentials include.
Y bueno, reseteamos todos los valores de user a null, isLogin a false y access token a null. Eso sería todo el flujo del login y del logout. Ahora, hay un pequeño problema con todo esto que capaz que no nos hemos percatado antes. Cuando nosotros estamos en una aplicación de React y nosotros tenemos guardado estado en variables, si yo recargo la página, estas variables se vuelven a crear nuevamente. Entonces, si yo tenía un access token guardado en un estado global, por ejemplo, access token dentro del useSession, este useSession se volvió a generar y se volvió a generar con el estado inicial que era un null. De esa manera, no tenemos access token. Entonces, ¿cómo podemos hacer para persistir esa información? Dirán ustedes, porque, claro, si refrescamos la aplicación y en cada una de las veces que refrescamos perdemos el access token, estamos entrando al mismo problema, o peor inclusive que antes, cuando te deslogueaba cada una hora. Cada vez que refresque la página, te desloguea. En este caso es porque no estoy logueado, pero si yo hago el login, yo refresco la página, van a ver que dice cargando y me mantiene la sesión. Acá ya está solucionado, pero ¿cómo hemos hecho para llegar a esta solución? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer dentro de app.tsx es generar un useEffect que se va a correr una vez cuando la aplicación recién se monte por primera vez, ¿bien? Entonces, si vos no estás logueado cuando la aplicación se montó, que es lo que va a pasar, esto viene en false por defecto, vamos a llamar a este método que se llama refreshToken, que ahora lo vamos a ver. Además acá tengo un window.setTimeout para hardcodear un loading de 1000 milisegundos, es decir, de un segundo, pero esto en realidad lo deberíamos manejar mejor con alguna librería como Tanstack Query o Redux Toolkit que nos permita tener un mejor control de cuándo está cargando y cuándo no, ¿bien? En este caso le he puesto un segundo de carga simplemente para hacer la muestra de cómo quedaría acá con el loading, pero sería algo muy similar. Entonces, este método de refreshToken vamos a acceder. ¿Qué es lo que hace? Algo muy similar al login. Va a llamar al endpoint que es el refresh token, bien, que habíamos charlado antes. Va a hacer un post y va a mandar las credentials con el credentials include. Bueno, este credentials include va a ser súper importante en este caso que sí vaya, porque nosotros estamos mandándole la cookie por el header, bien, estamos mandándole el refresh token a nuestro backend para que diga, bueno, acá tenés un refresh token, necesito que me generes otro nuevo y otro access token. Entonces, acá le decimos que si el status es un 401, significa que estamos intentando refrescar un token que no es válido o bien que no existe. Puede ser cualquiera de dos casos, o que no estemos logueados todavía, que estemos fuera de nuestra aplicación, o que el refresh token ya tampoco sirva. Entonces, de cualquier manera, vamos a terminar acá esta petición del refresh token y saltar a la pantalla del login, ¿bien? Si este refresh token no cambia nada, isLogin sigue siendo false y me lleva de vuelta al login form una vez que termine el estado de la carga. Así que no cambia nada. Ahora, si este rest.status es distinto a 401, esperaríamos un 200. Extraemos el access token desde la información, decodificamos la información desde el access token y guardamos nuevamente access token, actualizamos isLogin a true y el user del token data.user. De esta manera, cada vez que refrescamos la aplicación, vamos a estar intentando reloguear al usuario para volver a tener un access token nuevo, porque recordemos que habíamos perdido el anterior. En el caso de que esto no pueda ocurrir porque o no estamos logueados o el token ya no es válido, me devuelve simplemente el login form. Y en el caso de que sí, una vez que termine de cargar, isLogin ya va a ser verdadero y me va a devolver login view, que es lo que vemos acá. ¿Ven? Loading y me devuelve que ya estoy logueado. Hace un llamado refresh token. Y este llamado refresh token nos va a devolver un 200. Y en el response headers van a ver que ahí está el set cookie con el nuevo refresh token. Y en el request header van a ver que nosotros le mandamos este cookie con el refresh token que teníamos originalmente. Entonces ahí en las cookies podemos ver que iba una cookie llamada refresh token con un valor y volvió en el response otra cookie con otro valor. Por supuesto que también trae acá en el data el access token para actualizarlo. Esto es lo que yo les decía, cuando no estamos logueados, igualmente me muestra un loading y va a intentar hacer un refresh token, pero devuelve un 401 porque no tenemos un token, no le estamos mandando acá en el request un cookie de refresh token, así que esto fallará. No tengo en el ejemplo que les estoy mostrando un ejemplo de cómo se automatiza el proceso para conseguir el refresh token en el caso de que una petición devuelva 401,
Pero estoy acá en otro proyecto donde sí tengo implementado esto, que es simplemente un wrapper al fetch original, ¿bien? O sea, en vez de usar directamente el fetch cuando nosotros hagamos las peticiones, usaríamos esta función, que recibe por parámetros los mismos. El input sería el endpoint al que nos vamos a conectar y el init sería el objeto de opciones para el fetch, ¿bien? Entonces, lo que intento hacer es iniciar el fetch original, ¿bien? Y acá detecto que si el resultado es distinto a 401, es decir, cualquier otro resultado, entonces voy a devolver el resultado, que es lo que está esperando, ¿bien? Esto sería como el fetch original, nada más. Intentas hacer el fetch y si está todo bien, perfecto, devolverme el resultado. Esto del isOuthRoute es una implementación algo puntual de lo mío, no es necesario que le den bola. Ahora, si esto nos está devolviendo un 401, significa que hubo un error en la petición de autorización. Entonces, posiblemente el token esté expirado. Vamos a intentar obtener un nuevo token. Primero que nada, bueno, construyo acá la petición con el endpoint para el refresh token. Bien. Genero acá la ruta completa, que va a ser el base URL que tenemos por defecto, barra y la dirección de mi refresh URL. Esto, como les digo, es una implementación específica. Ustedes deberían adaptarlo a su aplicación. Después voy a intentar hacer un fetch para obtener el refresh response, mandándole, bueno, el full path y un objeto de opciones que tiene en este caso las credenciales incluidas, bueno, todo lo mismo que lo de recién. E intento decodificar con el .json. Si es que tiene información, adapto en este caso la respuesta, como les digo, una implementación específica. Intento hacer el login utilizando el store, bien, le mando el token, en este caso funciona ligeramente distinto como yo les estaba mostrando por una cuestión de implementaciones, pero le mando el token para que me lo guarde. Y ahora voy a reintentar, una vez que ya tengo el token actualizado, el access token guardado dentro de mi variable access token, el nuevo, voy a reintentar utilizar el fetch, pero ahora utilizando el nuevo access token, ¿bien? En cualquier otro caso, bien, en cualquier caso de que esto no nos devuelva la información que estamos esperando, el refresh token, lo que vamos a hacer es actualizar el path name, o sea, donde estamos parados actualmente, para que me lleve de vuelta a la pantalla del login. Bien, finalmente vamos a devolver el result para terminar con la petición. Es un pequeño wrapper que lo que va a hacer es que cuando devuelva un 401 voy a interrumpir acá, voy a hacer un fetch hacia el refresh token, actualizo los tokens y vuelvo a intentar la petición original. Si algo falló en el medio, devuelvo la pantalla de login porque claramente no estás logueado. Es simplemente para que vean más o menos cómo se le podría dar forma a un wrapper como este. Para finalizar con el tutorial de hoy, que se me está haciendo un poquito largo, pero quiero abarcar todo el contenido, tengo lo que es mi servidor, bien, la estructura de carpetas de mi servidor. Pueden ver que es una estructura súper sencilla y simplificada de lo que sería un servidor con Express, bien. Pero acá lo que más importante es, y lo que más quiero resaltar, es que tengo un punto .env, que son las variables de entorno, que en este caso estoy declarando port y JSON Web Token Secret Key. Pero fíjense que está en gris. A todos ustedes les debería aparecer en gris también. Esto significa que no se está subiendo, no le está traqueando Git. Pero cuando yo haga el push a cualquier otro servidor, que no se suba esta información. Bien, para eso el .env tiene que estar siempre incluido y desde el inicio dentro de un archivo .gitignore en la carpeta del proyecto. Súper importante si no estamos rompiendo con el primer axioma y publicando nuestra secret key. En este caso nuestra secret key es una cadena de caracteres cualquiera, podría ser cualquier cosa, pero habría que mejorar un poquito la seguridad de esto, capaz haciéndola más única todavía. Siempre que incluyan un .env, recuerden incluir un .env-sample o algún nombre similar que dé el formato con el que debería generarse un .env para empezar a trabajar, ¿ok? Excelente. Bueno, dentro de mi index.js, en este caso hice un JavaScript para hacerlo como súper sencillo, pero podría ser también con TypeScript, ningún problema. Arranco mostrando una consola, digamos que dice iniciando un servidor. Arranco la aplicación de Express y acá es donde empezamos con la configuración que realmente nos interesa. Recuerden lo que yo les he dicho de que Course tiene que estar configurado, para eso vamos a usar una librería llamada Course, del mismo nombre, que es posiblemente la que están usando hasta ahora, pero que no podemos dejar que Course esté abierto a cualquier dominio, sino que tenemos que limitar la cantidad de dominios. Así que acá es donde yo les recomiendo que ustedes generen este whitelist, que es un arreglo de dominios válidos, en este caso localhost, y será la dirección de mi frontend una vez que esté en producción, para que solamente estos dos dominios se puedan conectar. Inclusive capaz que podemos sacar localhost para que no se incluya cuando publiquemos la aplicación. Y después vamos a tener las opciones de Course, donde hay un parámetro súper importante que es credentials true. Lo que nos va a permitir esto es decirle a Course, che,
vos te vas a poder comunicar con otros dominios, pero además vas a poder mandarle las credenciales. Vas a poder aceptar y vas a poder enviar credenciales. Si no ponemos esto acá y ponemos el credentials include del otro lado, no va a funcionar de cualquier manera. Entonces, credentials true para permitir el envío de credenciales y finalmente una propiedad llamada origin, que en este caso es una función que va a verificar si el origen desde el cual te estás conectando ahora está dentro del whitelist, entonces va a permitir la ejecución de este endpoint. Y si no, simplemente va a ser un console.error, no está permitido por CORS, y me muestra acá un log para yo saber quién se está queriendo conectar a mi aplicación y no lo estoy permitiendo, ¿bien? Todas estas configuraciones se las vamos a pasar por el middleware de Course usando el app.use ahí como Course Options. Todo el resto son configuraciones muy básicas, por ejemplo esto es el logger para ir viendo qué está pasando en el servidor, express.json para poder recibir objetos en tipo JSON en el body, URL encoded, no importa, pero tenemos finalmente el cookie parser que nos va a permitir trabajar con las cookies. Recuerden que las cookies son strings, ¿sí? Son textos que vienen clave igual valor, punto y coma y las propiedades. Y es medio difícil descomponerlas o desmenuzarlas, si son muchas sobre todo, manualmente. Entonces el cookie parser lo que nos va a permitir es trabajar esas cookies como si fueran objetos y cada una de esas propiedades, muy sencillamente, ¿no? Entonces esto lo pueden instalar desde la librería cookie-medio parser que está en npm. Bueno, declaro mis rutas y arranco el servidor. Para las rutas, en este caso yo solamente tengo rutas de autenticación, así que tengo mi auth router al que voy a acceder y tengo nada más que 3 rutas del tipo post. La ruta del login, la ruta del logout y la ruta del refresh token, que son las mismas que veníamos trabajando. Entonces, voy a ir al controlador del login y van a ver que el login trae desde el request body el username y el password. Si no hay ninguna de las dos, entonces devuelve que los nombres son requeridos. Si alguna de las dos no está, viene un pequeño control, habría que agregarle más controles de por medio, ver que tengan formato correcto, etc. Pero esto es súper simplificado, ya saben. Devolvemos un 400 que dice que son requeridos esos campos. Seguidamente vamos a intentar encontrar el usuario en la base de datos. Yo en este caso estoy emulando una base de datos de esta manera con un objeto súper sencillo. No voy a entrar en detalle con eso. Que tiene el nombre del campo, el nombre del usuario y la información del usuario con el password ahí mismo. Recuerden que el password no deberían tampoco nunca guardarlo como texto plano, sino que deberían guardarlo como alguna versión hasheada o encriptada, ¿no? Entonces, lo que va a intentar hacer es encontrar ese usuario en la base de datos. En el caso de que no encuentre el usuario o bien la contraseña no coincida, va a devolver un 401, bien, diciendo que el usuario de la contraseña es incorrecta, ¿sí? No podés iniciar sesión. Caso contrario, continúa la petición, está todo bien, generamos la información del usuario, bien, guardamos en este objeto solamente la ID y el nombre, no vamos a mandar la contraseña, súper importante. Y finalmente generamos los access token y el refresh token, utilizando una librería, en este caso yo estoy utilizando la librería JSON Web Token que está para Node, es súper sencilla de usar. Le decimos que nos firme dos JSON Web Token con la información del user info, que era esto. Utilizando la JSON Web Token Secret Key que estamos trayendo desde el process.env, que era nuestra variable de entorno. Bien, esa es la clave única que le estamos asignando a este token y la que le va a permitir decir, bueno, este token es o no es auténtico. Y las opciones, que en este caso le decimos que expire en 1 hora el access token y en 2 horas el refresh token. Se podrían agregar más. Para finalizar, vamos a mandarle la cookie al frontend. Esto se hace con rest.cookie gracias a cookie parser. Y le ponemos el nombre refresh token, le mandamos el valor del token y un objeto de las opciones de las cookies que va a ser cuándo va a expirar. Acá le dice que sea en 2 horas, bien, de la cookie, porque acá si bien estamos poniendo la expiración al token, no le estamos poniendo la expiración a la cookie. Entonces acá también tenemos que agregarle un expires con la misma duración. Le decimos que va a ser HTTP only, que SameSite va a ser none y que secure va a ser verdadero. Todo lo que veníamos charlando durante la primera mitad del tutorial. Y finalmente hacemos un rest.json para devolver la información, el access token dentro del body y un mensaje que diga login ok. Cualquier otro caso mostramos un error número 500 que diga, bueno, ocurrió un error en el servidor. Eso sería en cuanto al login. El logout van a ver que es muy sencillo. El logout va a llamar a la función res.clearCookie, que lo que va a hacer es enviar una cookie con este nombre y estas propiedades, ¿bien? Con una expiración en 1970, que es también lo que habíamos charlado antes, y un res.json que diga logout OK.
Nada más, súper sencillo. Recuerden que el logout la única intención que tiene es borrar la cookie del lado del front. Y finalmente, el refresh token tiene un comportamiento muy similar al login, solamente que ahora en vez de sacar la información desde el body, sacamos desde rec.cookies. Y acá, como estamos usando el cookie parser, podemos acceder a este valor refresh token, que en este caso lo estoy renombrando acá como refresh token, para poder usar camel case nada más. Entonces, si no hay refresh token, arroja un nuevo error que nos va a llevar acá y devuelve un 401. Bien, todo el flujo de que no estás autorizado para esta petición. En el caso de que haya algún error, devolvemos un 401 y además intentamos limpiar las cookies si es que la hay. Porque este catch no va a caer únicamente si es que no encuentra un refresh token, sino que puede caer en cualquiera de los otros pasos intermedios. Así que es importante que también tengamos en cuenta el caso en el que el token sí existía pero hubo otro error. Así que en cualquier caso que ocurra algún error, le vamos a intentar borrar la cookie al que estás haciendo la petición. Bueno, suponiendo que si encuentra un refresh token, vamos a extraer la información del usuario desde el refresh token. Esto lo hacemos con el JSON-WebToken.verify, que lo que va a hacer es esa doble verificación de que el token sea generado por nosotros, utilizando el JSON-WebToken secret key, y que esté activo todavía bien. Entonces ahí le mandamos este refresh token y le mandamos el secret key para que haga la verificación de si el token es o no es válido. Si es válido, lo que nos va a devolver es el payload, que en este caso vamos a extraer el user de ese payload, y si no es válido va a arrojar un error, que lo vamos a atrapar acá y vamos a devolver acá un 401. Entonces lo que vamos a hacer es generar de nuevo un nuevo access token y un nuevo refresh token con exactamente lo mismo, bien, userinfo, que en este caso lo estoy extrayendo desde el token, o sea, estoy extrayéndolo del token anterior y poniéndolo en el nuevo, pero podríamos traer de vuelta de la base de datos, actualizar la información, esto es algo sencillo, expiración en 1 hora y 2 horas, y lo mismo, devolvemos la misma cookie, refresh token con las mismas propiedades, y devolvemos un res.json con el nuevo access token. Y esto sería todo. De esta manera estaríamos cerrando el tutorial. Hemos visto cómo podemos comunicar una aplicación de frontend con una de backend en dominios distintos utilizando JSON Web Tokens, persistiendo las sesiones y además evitando que el usuario tenga que hacer un login cada 1 hora y mejorando, por supuesto, todo el apartado de seguridad de nuestra aplicación, que muchas veces en un montón de videos, en un montón de información que está en internet que es súper valiosa, le explican de un montón de maneras distintas que uno se pierde. Dice, no sé cuál tomar, no sé cuál elegir. Bueno, este es el resultado de un análisis bastante profundo que hicimos con mi equipo varias veces hasta que llegamos a esta solución que creemos que es la mejor para implementar este flujo de JSON Web Token con autenticación y autorización. Así que espero nuevamente verlos por el canal, estaré subiendo nuevo contenido, también estaremos charlando en el futuro sobre algunos de los problemas que se generan, sobre todo con esto que es XSS y CSRF, bien, que son dos tipos de ataques que ocurren usualmente, que tienen que ver con este sistema, ¿no? Entonces ver cómo este modelo que hemos planteado y que hemos propuesto para ustedes acá, si es efectivo contra estos ataques, ¿no? Así que nos estaremos viendo en un nuevo video y hasta la próxima.